¿Cuál fue su caso más complicado? Fíjate que mi caso más complicado que he tenido en mi vida lo estoy asentando en estos momentos precisamente en una novela. Estoy, estoy asentando todo ese caso que yo llevé en el año, lo estoy asentando en una narrativa muy peculiar y algún día la van a ver, se los prometo, les prometo que algún día lo van a ver publicado y algún día lo van a conocer y de alguna forma se los he hecho saber, en algún live creo que se los hice saber que fue un caso más político que jurídico. Y yo les he platicado que muchas veces el derecho es rebasado por la realidad política, ¿no? Y que es importante entender cuándo el derecho termina y cuándo empieza el terreno de la política, cuándo empieza el terreno de la negociación, por ejemplo. El caso más complicado que tuve se podría reducir, no puedo dar detalles evidentemente, pero era un fraude multimillonario. Era un fraude, una deuda de personas que debían una cantidad irrisoria de dinero y detrás de muchas teorías, detrás de muchos personajes, pues de la política mexicana, ¿verdad? Se escondía una figura legal o legaloide, mejor vamos a llamarle así, que no tenía salida jurídica. Llegaba el momento en el que había fideicomisos, había contratos, había temas penales, mis clientes tenían órdenes de aprehensión. De hecho, varios estaban prófugos, por ejemplo, ¿no? Y a nosotros nos tocaba ver el tema con los acreedores. Y había acreedores de todo tipo. En ese asunto que tuvimos, había acreedores de la tercera edad. Había gente de la tercera edad que había puesto sus ahorros con estas personas en proyectos. Fue una especie de bola de nieve que se fue juntando, se fue haciendo tan grande que la deuda se volvió impagable. Y llegamos a un tema que se llama concurso mercantil. Cuando se llega al concurso mercantil, se deshace todo el tema jurídico y llega el tema de la negociación, que es lo que yo siempre les he comentado aquí. Por eso cada recomendación, cada aspecto, cada tema que les trato en videos, por ejemplo, en YouTube, es de viva voz. Cuando yo les hago una recomendación es porque yo ya lo viví. Cuando yo les hago una sugerencia de algo, de cómo estudiar, de cómo tratar al cliente, es porque yo ya lo viví. No era un asunto evidentemente sencillo, no era un asunto en el que tú pudieras decir, bueno, esta persona cometió un delito y esta persona pues tiene que irse a la cárcel, ¿sí? Y si Juan debe 10 pesos, entonces tiene que pagar 10 pesos y cumplir con el contrato. No, la cosa no era así de sencilla. En realidad era un tema en el que sí debías 10 pesos, pero resulta que allá enfrente debías 20 y resulta que una reforma constitucional del 2013, por cierto, te afectó y resulta que no debes 10 pesos, resulta que debes 4,000 millones, sino que tienes unos 3,000 acreedores aproximadamente y tienes 25 personajes de la política, de la alta corrupción encima de ti y están creando grupos de Facebook para desprestigiar a estas personas y si te das cuenta cómo se empieza a contaminar todo el caso. O sea, imagínate que el caso es una maraña de problemas, pero alrededor hay una cortina de humo, alrededor hay una serie de cuestiones políticas que no están en tus manos. Entonces, ese fue el caso más complicado que he tenido. Involucraba, por ejemplo, temas de fideicomisos, involucraba temas de contratos, involucraba temas de litigio porque era un concurso mercantil y ustedes saben que para que haya un concurso mercantil tiene que haber muchos juicios detrás, es porque hay una fila, concurren los acreedores precisamente, ¿no? Por eso se llama concurso mercantil, porque concurren los acreedores. Entonces, ya olvídate tú de lo que es nada más decir, bueno, pues la ley establece esto y lo tienes que aplicar de esta manera. Esto no es así. Si esto fuera tan fácil, no habría casos como los de FICREA, por ejemplo. No habría casos como los de la estafa maestra, por ejemplo. No habría casos como los de la Casa Gris del hijo de López Obrador. ¿Qué es lo que pasa con estos casos precisamente? Lo que pasa es que el derecho se contamina con la política, el derecho se contamina con el tráfico de influencias, el derecho se contamina con temas inclusive de violencia. Y cuando esto ocurre, el caso se vuelve imposible de resolver. Porque nosotros tuvimos una formación jurídica, nosotros tuvimos una formación de derecho evidentemente, pero no tenemos una formación política. Y ahí es donde salió el problema principalmente. Ustedes saben que en un concurso mercantil participa un síndico, por ejemplo, ¿no? Sin mencionar que se le deben, por ejemplo, a trabajadores,
se le debe al fisco, se le debe a otros socios, se le debe, por ejemplo, ancianos, adultos mayores, se les debía muchísimo dinero, ¿no? Entonces la presión que eso te provoca sale de toda proporción, sale de toda dimensión y se vuelve un tema hasta peligroso en algunas ocasiones, ¿no? Entonces ustedes me preguntan cuál ha sido el caso más complicado que he tenido, ha sido ese, pero no tanto por el tema jurídico propiamente, sino por el tema mediático que se hizo y porque me hizo crecer mucho, o sea, eso me hizo entender las cosas como las tenía que entender y no hay de otra, cuando estás ahí, estás ahí. Algún día voy a publicar esa novela y lo van a ver cómo trato de darles paso a paso cómo se fue desarrollando todo y se van a dar cuenta ustedes lo que yo viví en ese momento. Les voy a platicar algo que no suelo decir mucho, la verdad, pero yo sacrifiqué amistades, sacrifiqué relaciones personales, sacrifiqué relaciones profesionales, sacrifiqué muchas cosas por tratar de quedar bien con la gente. Y entre esas personas con las que yo debía de quedar bien estaban estos clientes precisamente, ¿no? Nunca actué de mala fe, nunca actué en términos negativos, eso sí se los puedo decir, pero a lo que quiero llegar es, si ustedes se quieren dedicar a esto del derecho, de verdad se quieren dedicar y de verdad les interesa y ven mis videos porque dicen, yo me quiero dedicar al derecho, o sea, no es mame. Sí les quiero decir que tienen que meterse hasta la cocina y tienen que meterse con dedicación y tienen que estar dispuestos a los madrazos, literal. Cuando a ti un cliente te dice robé, cuando te dice voy a robar, cualquier cosa por el estilo, ya tienes información. No puedes decir, ay, no quiero aceptar el caso, no lo puedo llevar, fíjate. ¿De qué te sirve eso? Si ya tienes información sensible, ya los conoces, ya tienes sus nombres, ya saben quién eres. No es tan fácil, están en todos lados. Muchas veces no terminas de conocer a tus clientes, muchas veces va contigo el prestanombres del prestanombres del prestanombres, va el amigo del amigo del amigo, el conocido del conocido del conocido, y cuando menos te lo esperas, sabes quién está detrás, ¿no? Es una persona común y corriente, pero que tiene un poder político muy importante, que está tras bambalinas, que está detrás del escenario, con un poder para mover gente, para mover dinero, para mover todo tipo de lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, vaya, eso es lo que les quiero decir. Si ustedes se quieren dedicar a esto del derecho, me lo han preguntado muchísimas veces, que si es peligroso el derecho penal, que si es peligroso todo ese tipo.